Hola, muy buenas tardes. Me quería dirigir a la comunidad de Chontas en Bellavista, pero también a Campanario y otros Chontas que hay en el mundo, porque he visto que hay en distintas localidades o santuarios de esta organización. Quería primero que todo tocar dos temas, o varios temas, pero primero dar las gracias. Porque hace un par de años atrás, bueno, hace muchos años atrás, la verdad es que cuando yo estaba en pregrado, estudiando ingeniería comercial en la Chile, yo entré a los 17 años y después del Instituto Nacional, y a los 14 años se me declaró una enfermedad a la vista muy grave, que lo fui perdiendo la visión y a los 17 años veía muy poco. Fue una enfermedad bastante terrible, que también me sirvió para acercarme más al Señor y pedirle siempre, confiando que pedirle, le pedía la sanación. La verdad es que es, tuve que esperar de los 7 años, tuve que esperar muchos años para lograr un trasplante de córnea en el Hospital Salvador. Así que los años de universidad fueron difíciles. No tenía muchos amigos porque no lograba distinguir las caras. Todas las clases las grababa en un Walkman de Sony y después la llegaba a transcribir. Y después de algunos años yo llegaba y me iba al Santuario Chontat, al lado donde estaban la par de los padres, y yo llegaba ahí en el pasto y transcribía. Entonces también fue un lugar donde me permitía respirar aire puro, oxigenarme y también traer un poco de descanso a los dolores que tenía en el interior, porque la enfermedad trae consigo muchos a veces pinchazos que duelen. Em, entonces les quería, sí, yo no compartía con nadie, pero sí me permitía estar en un lugar cuidado y también cambiar yo vivo acá cerca en la Florida, entonces a 5 o 6 cuadras está el Santuario Chonta de Bellavista. Entonces para mí era un lugar donde me permitía concentrarme y lograr el objetivo, de ir pasando los ramos, hasta lograr titularme. Fueron así los años de universidad. Entonces, después de que crecí, y ya no era un cabro chico, como a veces me dicen, o infantil, es hace un par de años, bueno, empecé a sufrir ataques de los vecinos acá, los 90-10, en donde ellos se aprovechaban de una debilidad que tengo también, y ellos sabían que tenían algunos ruidos me hacen daño por toda la estructura que tengo y estas operaciones. Tengo 3 trasplantes de córnea y donde he sido receptor de donantes de personas que han fallecido de 3 veces. He sido donante. Entonces estoy muy agradecido de Dios por la oportunidad. Entonces es también, siendo cristiano, es el que Cristo haya vencido la muerte, el imperio de la muerte, ha traído muchos beneficios. Es la confianza que podemos donar tranquilamente, sabiendo que recibiremos un cuerpo glorificado, en donde ya no habrá problemas de salud y no habrá llanto ni dolor. Así que creo que eso también nos da tranquilidad para hablar de las donaciones. Fruto de eso también en la tesis, un profesor llamado Enrique Mansura, que le doy la gracia porque fue idea de él y para mí fue una idea muy loca porque yo no jamás pensé en eso. A él le surgió la idea de hacer una tesis que se trataba de donación voluntaria de donar sangre. Entonces yo no entendía mucho el tema, pero me fui metiendo y la verdad es que, por supuesto, estoy muy comprometido con el tema de las donaciones. Me lo considero un deber de mi parte incentivar las donaciones. Creo que más que nunca, siendo cristiano, sabemos que Cristo venció la muerte y eso nos hace también que al hablar de las donaciones podemos traer vida a través de la muerte. O sea, Cristo, podemos evangelizar donando, podemos predicar a Cristo y hacer el bien donando y hablando de este tema. La imperio de la muerte fue vencido, así que ya no le tememos. Y lo podemos enfrentar con conciencia tranquila, esperanzados en la resurrección de los santos. Repartidos en todas partes del mundo. Bueno, gran misión nos espera porque Cristo dice que tenemos que predicar en toda tribu, lengua y nación. Así que es animarnos todos a esta gran tarea que todavía no ha sido cumplida. Hermanos, también les cuento que entonces los vecinos se aprovechan de esto y me hacían la vida imposible. Entonces encontré en el santuario, hace un par de años atrás, un lugar de refugio que fue salvador para mí. Permitió que yo pudiera estudiar y también hacer algunos trabajos mientras daba la lucha por mi hija. Yo soy divorciado hace muchos años. Mi hija en ese instante tenía 8 años. Soy divorciado y acepté el divorcio que ella
me impuso porque se le fue la hora, entonces yo lo acepté. Digo las razones porque una vez la hermana Angelina, que es la misionera que estuvo en África, que vivía al frente ahí del Santuario Ciudad Bellavista, estuvimos hablando y me pareció muy interesante el tema porque Juan Pablo, el Papa Juan Pablo, habla sobre lo interesante que son las razones del divorcio, dado que tiene implicancias sobre nuestra vida, si en realidad con qué conciencia, con qué tranquilidad de conciencia nosotros podemos volver a casarnos o también cuáles son los impedimentos. Para mí, en el momento de divorciarme también lo fue y estudié muy bien el tema también para tomar una decisión en conciencia, que en ese momento fue por obligación, dado que la madre de mi hija me lo solicitaba. Así que yo lo acepté y afortunadamente, acompañado de Cristo Jesús, Él sanó las heridas de mi corazón. Entonces soy un enamorado de Jesús, lo grito a los cuatro vientos, porque ¿por qué esconder el amor? ¿Por qué avergonzarse de estar enamorado? Si en realidad Cristo no nos avergüenza, todo lo contrario. Él es poder de salvación para todo aquel que en Él crea. Es, entonces, de verdad, estaba muy, pero muy afectado. Entonces, ese lugar fue un refugio. La Biblia también dice que cuando hay persecución, cuando un hombre es perseguido por un delito, la verdad es que debe haber un lugar de refugio mientras se aclara. Entonces también se juntaban ambas cosas son esas cosas que la providencia de Dios suele hacer para sus hijos amados. Yo confío que Él hace todo para su bien. Hace que los caminos se junten cuando menos nosotros lo pensamos. Entonces, Él tiene predestinado todo. El inicio y el fin Él lo conoce. Lo ha hecho y nos dice que nos escogió antes de la fundación del mundo para ser sus hijos amados. Y que Cristo es el primogénito de muchos más, de muchos hermanitos, para ser conformados a su imagen y semejanza. Entonces creo que este camino de ser cristianos es llevarlos juntos y acompañados es fundamental en la vida cristiana. Así que en ese momento yo lo compartí con ustedes y le doy gracias, porque ahí conocí también a muchas hermanas, la hermana Gabriela, que rompió el hielo y me compartió un libro para leer sobre su doctrina y algunos temas. Yo leí el libro al tiro y le hice un resumen. Y la verdad es que vi todas las diferencias. Encontré que teníamos enormes diferencias, pero a mí me encantó leerlo porque entendí cuáles eran las diferencias y también me encantó la forma, me evangelizó la hermana Gabriela con su conversación tan transparente y clara y con su disposición también a hacer amistad y a compartir incluso a través de las diferencias que podamos tener doctrinales. Muchas gracias, hermana Gabriela. También muchas gracias le da a mi hija, Pía. Y porque usted ha sido muy preocupada todas las veces que la ve y me pregunta para ella. Y también la felicito por su trabajo que cuida a las hermanas mayores. Me encanta usted. De verdad la encuentro una hermana muy sincera para hablar todos los temas. Y de eso uno puede aprender mucho. Así que la verdad es que también muchos recuerdos a la hermana María Eugenia, que también una vez me invitó a las casas de las dinámicas y otras que no son tan dinámicas. No, ahí no puedo contar más, pero no acepté regalo de chocolate porque le dije que era un adicto a lo dulce. Entonces, si comió algo dulce, me lo devoraba, no podía parar. Así que ante la tentación yo prefiero ser prudente. ¿Se entiende lo que digo? Y actuar con moderación. Pero no soy ingenuo ni bobo. No, les cuento, entonces, bueno, la hermana Clarita también, cuando una vez pasaron ciertas cosas, yo le conté y ella le dije que yo no entraba a rezar a esa capilla chiquitita, pero sí entré muchas veces y la conozco porque cuando hice los ejercicios ignacianos espirituales con Bresciani en CX, y ahí piola, me escondía, me refugiaba en una esquina. Y en realidad los encontré maravillosos. De verdad, en los ejercicios espirituales se habla de la gracia, que nosotros somos salvos por gracia. Entonces me encantó lo que él nos enseñaba en los ejercicios espirituales de la vida diaria, porque eh, recibí gracia en esos retiros. Dios se manifestó en mi vida y realmente yo le pedía que Él sanara algunas heridas de mi corazón, que yo tenía algunos rencores por ahí que siempre lo tiene, y yo creo que Dios, experimenté esa gracia, de la cual esa vez Carlos Brigelmi pedía que pidiéramos, porque era un don de Dios. Entonces uno tenía que pedir gracia para poder perdonar. Así que eh,
paso también un dato, es muchas gracias a Pablo Boger, que también fue un buen confesor, porque una vez yo le dije, oye Pablo, sabes que tengo este pecado, dijo. Entonces me hizo sentir que éramos ambos pecadores. Yo no era solamente un hombre, no me conté que era, sentí que estaba hablando de un pecador igual que yo. Entonces la verdad que muchas gracias también, muchas gracias, tengo muchas agradecimientos que dar. Así que la gracia había que pedirla porque era un don de Dios, era como la misericordia. Somos salvos por gracia, no por obras. Porque si no tendríamos algo de que jactarnos. Y por gracia también deseamos ser obedientes a Dios para agradar a nuestro Señor, de quien estamos profundamente enamorados, clavados y encantados cada día más. Y es por eso que deseamos compartir la noticia a todos, que Cristo ha venido no a buscar a los sanos, sino a los pecadores, para que todo aquel que Él crea no se pierda, tenga vida eterna. Así que muchas gracias. Ustedes también brindaron de un ambiente acogedor, seguro, donde no habían asaltantes, donde uno podía estar tranquilo, natural, en donde me acordé también de San Francisco de Asís, que al igual que yo amo la naturaleza y ha sido un lugar para mí en donde he encontrado mucha consolación. En las altas montañas ha sido el lugar donde me he maravillado de la creación. Así que soy un amante de los montes, de los montes y las alturas y los valles y los árboles y toda la vegetación que hay. Me encanta, la amo. De hecho, por eso subía a patita pelada siempre el Panul con mi hija. Y era nuestro recorrido. Incluso a veces nosotros subimos con una lámpara acá diciendo que la Biblia la Biblia es como lámpara. ¿Cómo es el dicho? Lámpara. Es una lámpara a mis pies. Frontal, es como un frontal. No me acuerdo el versículo, pero perdón. Y es frontal, es un lámpara a mis pies y frontal a mi camino, ¿cierto? Es lámpara a mis pies y frontal. No me acuerdo. ¡Ay, qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¿Se lo saben? Ay, por favor. Por favor, no me acuerdo. Ya, pues entonces, ¿conocen el Panul acá en la Florida? ¿Conocen el Panul? Espérate, ay, ¿por qué? Disculpen. ¿Conocen el Panul que al distrito de para arriba? Está un poco seco, pero si uno lo mira con los ojos de la redención, podremos imaginarnos un valle verde lleno de diferentes clases de aves que cantan y hacen un coro mágico que hace que nuestra comuna pueda disfrutar de cómo nuestra lógica de la imaginación, de la cual habla Cohen, un escritor de un libro de lógica que estaba leyendo y la hermana Gabriela me preguntó, pero yo prefería seguir leyendo en esa vez la del que la hermana Gabriela me pasó, que era un libro de autoinstrucción, que me parece el tema muy interesante, porque yo creo que compartimos ese concepto, lo importante. Entonces oiga, también estuve viendo algunas conferencias de un sacerdote de ustedes que también tenemos temas. Vi que él no. Sí, así que, pero eso es ya. Lámpara a mis pies, tu palabra, y lumbrera a mi camino. Entonces yo tenía una frontal que usaba a veces para ir a la montaña y le ponía la frontal y acá. Y entonces le practicábamos y vivíamos este versículo en la oscuridad. Subíamos de noche, veíamos unos cabitos arriba, entonces yo la tomaba para que fuera tomando seguridad y de a poco fuera también viendo en una situación controlada que cómo el papá le entregaba seguridad, sabiendo que era y lograba vencer sus temores. De a poquito va venciendo sus temores y confiando en su palabra y quedándole en su memoria, que realmente era la palabra. La palabra es lámpara a sus pies, lámpara a mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces así es la palabra de Dios. Nos alumbra el camino para caminar. Y nos permite ver no solamente nuestras decisiones inmediatas de cómo nos comportamos en cada momento, sino cómo planificamos el corto, el largo y la estrategia para poder llegar a nuestros objetivos. Sin duda también hay que contemplar que nosotros no entendemos todas las variables que existen en la realidad
y que la ciencia a veces intenta modelar, porque hay eventos inesperados que siempre surgen, como por ejemplo los terremotos, los maremotos o las erupciones volcánicas. Y también, a veces, estas erupciones ocurren en nosotros mismos. Pero esas sí debiésemos controlar, porque Dios nos exige dominio propio, que es un fruto del Espíritu. Entonces, ya siendo cristianos podemos decir que podemos tener el dominio propio y también poder aspirar a todos los frutos del Espíritu, porque hemos creído en Cristo Jesús. Paz, gozo, amor, esperanza, longanimidad. Entonces, es Cristo Jesús el que nos da esa felicidad y el gozo de vivir y compartir la buena noticia, en que ya esta vida no se trata solamente de que nuestros sueños se hagan realidad, nuestros sueños de corto plazo, del qué regalo nos van a regalar para Navidad, o si realmente en qué lugar viviremos o qué profesión estudiaremos, sino que con una mirada puesta en los cielos, ahí está nuestro tesoro en nuestro corazón. Así viviremos en esta peregrinación, con nuestras miradas puestas en el galardón mayor. Es por eso que nuestro hermano Moisés rehusó llamarse hijo de la hija del faraón y despreció todos los tesoros de Egipto. Y prefirió vivir la aflicción con su pueblo, irse al desierto, porque él no era un perdedor, era un ganador. Era un creyente humilde, manso. Al final, el hombre más manso de la tierra. Al inicio, un hombre que amaba a sus hermanos y simplemente defendiendo a uno de ellos, por un golpe resultó uno herido. Me imagino que no intentó matarlo. Yo creo que Moisés no intentó matarlo y lo defiendo hasta el día de hoy. No tengo el expediente de ese juicio laboral, pero sí creo que Moisés no intentó matarlo. Por favor, créanlo. ¿Por qué? Él había sido educado con la mejor educación en Egipto. Entonces es un hombre con una mente que yo creo que controlaba sus instintos pasionales. Y seguramente él sintió un celo, que como sus hermanos los humillaban y él golpeó al egipcio. Pero yo creo que el egipcio se había caído y se pegó un golpe en la cabeza. Y eso. Pero Faraón lo odiaba. Al saber esto, al otro día sus hermanos le dijeron: oye, ¿quién te crees tú, Moisés, que vienes te crees capataz de nosotros? Unos de los hebreos que fue a Moisés lo fue a separar. En realidad pensaban que Moisés se quería jefe. Tiene el don de mando, que no existe, pero ese y Moisés realmente bueno, y ahí el faraón se dio cuenta y faraón quería matar a Moisés. O sea, faraón nunca cree que amó a Moisés, faraón siempre lo odiaba. Veía a Moisés y lo odiaba. No, porque era simplemente hebreo y era adoptado. Entonces no era de su clase, no era de su mente, no compartía sus objetivos en la vida. Faraón construía ciudades para él y explotaba a sus trabajadores. Incluso era tan cruel que y vivía con temor. Incluso inventaba cosas para justificar sus estrategias operacionales y que llevaba a instruir cambios estructurales, organizacionales en todos sus esclavos. Como por ejemplo decía: hoy este pueblo hebreo está creciendo mucho. Es un peligro, porque no sabrá ser que algún enemigo nos venga a atacar, decía el faraón, y el pueblo hebreo se une a ellos. Entonces es así, nos pueden vencer y serán una amenaza para nosotros. Entonces mandó a matar a todos los hombres que nacían. O sea, Faraón, miren, Faraón inventó una mentira, se inventó una amenaza y la adjudicó a los hebreos que pudieran ser una amenaza. Si venían unos enemigos grandes y los hebreos se ponían a unir a estos enemigos y así podrían ser derrotados el imperio egipcio. Entonces Faraón, con su mente distorsionada, pensando en el poder solamente, lo llevaba a concluir que así los hebreos eran una amenaza, cuando realmente eran unos pobres esclavos que realmente tenían que vivir angustiados para poder sobrevivir. Mal pagados, no los educaban. No se preocupaban de que ellos cultivaran su cultura, su religión, y sus dones fueran también aprovechados, porque vamos a dar cuenta de los dones que nos dio Dios.
y el tiempo que hicimos cuando estábamos en nuestro cuerpo. O sea, el Señor nos pedirá cuenta qué hicimos con todos los dones que Él nos dio y también con los recursos que Él nos da. Cómo invertirlos bien para obtener la mayor rentabilidad para el reino de los cielos. Ese reino que va creciendo, avanza, pero que en este tiempo se ha detenido. Fruto también de nuestra misión, creo yo. Así que es siempre la invitación a predicar y el Evangelio es un llamado al cual nos debemos exhortar unos a otros. La palabra de Dios nunca llega vacía. Le creo mucho a Juan el Bautista. Juan el Bautista era un hombre que predicaba en el desierto y él creía que la palabra no llegaba vacía porque se iba al desierto, predicaba y decía: arrepentíos porque el reino del desierto, porque el reino de los cielos ha llegado. Y era tan fuerte que decía: raza de víboras. O sea, todos pensaban que Juan el Bautista era una especie de loco. De loco. Porque en realidad las palabras que decía raza de víboras, o no, eso lo decía Jesús, pero en realidad él le encaraba hagan frutos dignos de arrepentimiento, y él estaba incluso tan valiente que encaraba y era encarcelado, fruto de encarar el pecado de un gobernador, y era llevado a la guillotina, porque él encaraba el pecado de adulterio, que realmente ocurría entre los gobernantes de esa época. Juan el Bautista no era cualquier hombre. Juan el Bautista decía Jesús. ¿A quién fueron a ver? A una rama que se medía por el desierto hacia un debilucho, a un hombre vanidoso preocupado de la apariencia. No, ustedes fueron a ver a un hombre preocupado que anda con vestiduras delicadas. No, porque eso están en los castillos, donde están los emperadores. Fueron a ver, en realidad Jesús se mofaba de sus vestiduras delicadas, así que es por eso que con mi hija nosotros subíamos el panú la pata pelada, para que no nos criáramos con esa tan finos y delicados que hasta la abuelada nos diera espanto, porque en realidad es lo máximo. Así que y así también teníamos esponjitas en las patitas de los pies. Sí, de verdad, como los perritos. Oye, y también entonces, y Jesús decía que no habían... Bueno, Juan el Bautista tuvo el honor de presentar a Jesús, decía: aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista era un hombre realmente del cual el hermano Isaías habló y lo hizo. Él presentó al Señor Jesús. Qué honor tuvo Juan el Bautista, pero también cómo Jesús lo respaldó. Porque dijo, cómo habló de él, cómo habló de su amigo, cómo lo fue a ver cuando él estaba en la cárcel. Y, y, y dijo que Juan el Bautista, no había ninguno mayor, más grande que Juan el Bautista. Pero el más pequeño, Juan el Bautista, iba a ser más grande que él en el reino de los cielos. Entonces nosotros tenemos la fortuna de saber que Cristo ha resucitado. Él apareció a más de 500 testigos, incluso Santo Tomás le mostró las heridas en sus manos, como rasgos de una guerra victoriosa. Es así como yo le decía a John, que esos tajos que él tenía es un pequeñín que amo y que es especial porque tiene unos tajos hermosos que yo siempre le he dicho: John, esos son triunfos de guerra que en la resurrección verás cómo la gloria de Dios radiará en esas rajaduras que hoy parecen heridas en la piel. Así que le mando muchos cariños también a Alexis. Que se porte bien, pórtate bien, necesito hablar contigo, de verdad. Solo si te portas bien con tu tía y no le falta más el respeto, te voy a llevar algún libro de cocodrilos. Si no, no, ¿me escuchas? El papá que ama a un hijo lo disciplina. Entonces, Alexis, por favor, no más garabatos a la tía Miriam, ¿me escuchas? Por favor, amigo. A las mujeres, a las tías se las respeta. Mi papá una vez me hizo besar los pies de mi mamá para cuando yo le levanté la voz. Así que él me dio una gran enseñanza, que a la mamá se respeta. ¿Me escuchas?
Un saludo, Roberto. Jesús, ¿cómo están? Oye, cuando los vea por la calle, nos saludamos. Oye, y estoy haciendo gestión y lobby para que el gerente no haga solamente pasto pavimentado alrededor de la cancha, sino que en la cancha misma, para que así cuando vayan y delicen sus pies o el arquero se tire voladas, no tenga rajaduras, ¿ya? Así que estoy haciendo gestiones comerciales mediante este video para decirle al gerente, por favor, puede pavimentarle esta seta a los chicos para que puedan así. Y hacemos una campaña, salimos a pedir y y rompemos el chachito para ver cuánto juntamos. ¿Me parece? Para que los chicos puedan entrenarse y estar en la selección, po. Sí, alguno tiene que llegar a la selección, ¿o no? Y ganar la copa. Somos más que vencedores en Cristo Jesús, ¿cierto? Más que vencedores. Sí, pues tenemos que ir a buscar victorias. 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 Es para glorificar a Cristo en todos. En todos. Y a veces las victorias las tenemos en nuestras derrotas. En nuestras derrotas, sí. Es por eso que también es en nuestras derrotas donde obtenemos nuestras victorias, más victorias. Porque es donde vemos que somos frágiles, somos pecadores, somos soberbios y somos tercos, necios y caídos. Que nos cuesta aprender, que nuestro corazón está inclinado a Dios, que nos cuesta amar a Dios con toda nuestra mente, fuerza y alma, que realmente nuestra devoción es frágil y realmente a veces algunos trabajos los hacemos con desgana, que a veces nos cuesta levantarnos y realmente a veces incluso somos infieles a nuestros matrimonios. A lo mejor no llegando al punto de cometer adulterio, pero nuestros pensamientos se desvían y codiciamos lo que no debemos codiciar. O vivimos desencantados o desanimados. O a veces nos cuesta superar las pruebas o las consecuencias mismas de nuestros pecados, torpezas, indiferencias, obsesiones, etc. Es así, como también en nuestras peores derrotas. También encontramos a veces al mejor amigo, a ese que nos busca y anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. A Jesucristo, varón de dolores, siervo sufriente en la derrota. Es ahí donde tú nos recoges cuando vemos nuestra miseria, nuestra debilidad, nuestra insuficiencia de poder cumplirte, de poderte serte fiel, Señor. Es ahí en nuestra máxima humillación donde tú estás y nos recoges, Señor. Gracias, porque tú viniste a buscar a los pecadores y no a los sanos, o a los que querían sanos. Porque tú dices que no hay justo ni uno, no. Solo tú eres justo. Entonces está comprobado que el agua bendita desde el bautismo no nos hace santo. Parece que no nos quita el pecado. Es el Espíritu Santo realmente habitando en nosotros, que Él prometió. El que iba a hacer el proceso de transformación junto a su palabra en los devocionales y en nuestra vida diaria, en la actividad que realizamos. Con amor y devoción es donde Cristo nos va transformando en nuestro interior y así también podemos ir amando a nuestro prójimo y matando la indiferencia, que creo que es la mayor violencia, indolencia. Porque Cristo dijo que Él prefería a los que ardían con fuego intenso, o a los tibios como los glaciares, o a los fríos como el agua que se desprende de los glaciares en las montañas. Pero no a los tibios, porque aquellos los vomitaría a su boca. En realidad Cristo no era un hombre cualquiera, era Dios encarnado. ¿Qué hombre más grande? ¿Qué Dios más cercano? Que siendo Dios no escatimó el hacerse igual y semejante a nosotros. Y humillándose a tal punto de que tuvo una muerte para los malditos. Maldito aquel que muere colgado en un madero. Él murió por nosotros. Él murió para que nuestra culpa fuese
azotada en él, fuese martillada en sus manos y su cuerpo fuese lacerado y de heridas derramado en sangre, para que desde pequeño fuese amenazado de muerte por Herodes el gobernador. Y así José, junto a María, partían a Egipto para salvar su vida. Es así como desde una virgen nació, y con las caricias de una madre guerrera corajuda, que enfrentaba a los soberbios y recitaba: esparció a los soberbios en pensamientos de sus corazones y exaltó a los humildes. Así hablaba María. ¡Qué mujer! Con pasión hablaba. No era una cualquiera, una guerrera que sabía de las promesas. Sabía que el Dios se acordaba de las promesas de nuestro padre Abraham. Humilde, fiera, guerrera, María, la madre de Jesús, la mejor compañera, amiga, hermana, quien sufría en la cruz la muerte de su hijo. ¿Qué dolor más grande puede vivir una madre por ir al hijo? Pero qué alegría también verlo resucitar y saber que todos resucitaremos si creemos en Cristo Jesús. Que todos resucitaremos y que el Padre nos dejó una promesa, que pidamos el Espíritu Santo. En el nuevo pacto Él dice que le entregará su Espíritu y nosotros, nuestro cuerpo, será templo del Espíritu Santo. Él habitará, Dios mismo habitará en nosotros. Es por eso que cuidamos nuestro cuerpo, porque para el Señor es santo. Lo cuidamos desde nuestra juventud, desde nuestra niñez, desde siempre. No por vanidad, sino porque no nos pertenece, es del Señor. Y habita el Espíritu de Dios en aquellos que han creído en Cristo Jesús como su Salvador. Bueno, le querías contar algo. Creo que es, miren, para mí es muy importante un tema en la iglesia. Es una verdad. ¿Cómo se cuida la institución? ¿Tirando la mugre y escondiéndola? ¿O realmente barriendo todas las cochinadas que tenemos? ¿Cierto? Porque todas las instituciones tienen cochinadas. Por ejemplo, yo les cuento, el Poder Judicial tiene tantas que yo le haría la siguiente recomendación. Saque estadística del Tribunal de Familia y vea las consecuencias de los divorcios. ¿Qué traen los divorcios? Porque muchos han dicho que divorciarse es la gran noticia. ¡Ahora hay divorcio! ¡Gloria a Dios! Perdón. Mira, señor del Poder Judicial Tribunal de Familia, Jimena Cáceres Barnechea, la jueza que me hizo el juicio a mi hija y me destituyó de sus cuidados proteccionales por un certificado falso de Fundación Pares, a la cual yo denuncié en la Fiscalía Nacional Económica y fue desacreditada también por informe de la Contraloría que salía las atrocidades que hacían. Y yo antes de tener el informe, que me hiciera el informe, yo fui y le dije a todos los trabajadores de Fundación Pares, se lo envié a todo Chile, las denuncias que yo había hecho, nadie me creía, los trabajadores se vengaron y me hicieron un informe asqueroso, se me dijeron como torturador de mi hija, y las juezas sabiendo que era un informe, que era la empresa la había acreditado al Estado de Chile, como OCA, del Ministerio de Desarrollo de Familia, la jueza igual cometió la prevaricación de quitarme los cuidados con un certificado falso. Entonces ojo, hermanos de cientos, soy un perseguido por la justicia, porque a mí me han perseguido y me han quitado a mi hija. Me han quitado a mi hija por causa de la justicia. Entonces, junto a mi hija, tenemos una gran gracia. Sí, una gran bendición, que no la contamos como, que para ustedes se las queremos contar, no con lamentaciones y los horrores que nos ha traído, sino realmente es de otra forma, porque creo que es las verdades podemos verlas a un lado de la gloria o al otro lado o a este lado de la realidad, o bajo el sol o sobre el sol, ¿cierto? Como dice Eclesiastés. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios cuando somos perseguidos? Dice: bienaventurados sois cuando por causa mía sois, o de la justicia, sois perseguidos, os vituperen y diga toda clase de cosas, porque grande es vuestro tesoro en los cielos. Entonces, hija mía, pía Belén, donde nació nuestro hermano David, en Belén.
y fue profetizado por Malaquías. ¡Qué grande, qué grande! Fue profetizada la ciudad pequeña donde nació el Mesías. ¡Ay! Por eso te puse Belén. De verdad, porque eres pequeñita, pero con un corazón grande, hijita mía. Te amo de todo mi amor y te espero con todo mi corazón fervoroso. Te tenía buenas noticias. Éramos amigos nos habían permitido las hermanas con mucho cariño y confianza porque bueno, y también cámara y como conocían, bueno, también me portaba bien. Porque si uno también se debe portar cuando a dónde va, con educación y respeto de las normas exigidas. Así que yo siempre traté de hacerlo y creo que lo hice. No lo digo como jactancia porque realmente es una obligación. Así que el mínimo, el mínimo. En realidad me faltó verdad. De a poco me iba haciendo amigo de las hermanas porque también soy... de a poquito, porque en realidad... bueno, a veces también colgaba algunas cosas en los postes de acá de Walker Martínez y a veces me era amigo del hermano Pablo que atendía la librería. Sí, entonces te tenía una buena noticia, que estábamos siendo buenos amigos. Y el Señor dice que Él la hace habitar una promesa del Señor. Porque mi familia es yo, mi hija y mi mamá, de 82 años, que también vive en la Florida. Éramos los tres en ese momento. Pero como a mí me la quitaron, con un certificado falso, somos a causa de una mentira, que me imputaron mentiramente, y era todo lo contrario, me la había jugado al máximo por mantener el bote a flote y creyendo en la promesa de Cristo Jesús, que si has fundado los fundamentos de tu vida, están en la roca que es Cristo, aunque tormentas vengan, tempestades, calumnias, certificados falsos, ataques de los vecinos, ataques de cualquier parte, aunque vengan depresiones, enfermedades, nada podrá destruir nuestro hogar, porque está fundado en Cristo Jesús, la roca. Así que hija mía, te espero porque tu casa está firme y nuestra fe ha crecido. Porque la tribulación a los santos los hace crecer. El sufrimiento nos da carácter, esperanza y paciencia. Y no nos avergüenza. Así que con bendiciones. Te esperamos en tu hogar, en esa casa en donde adoraremos al Señor con más pasión. Y ojalá creyendo en esa promesa que dice que el Señor hace habitar a esa mujer, a la estéril, que se goza en ser madre de muchas, se la hace habitar en familia. Así que tú, ya seas hombre o mujer, que no has engendrado aún, pero si te gozas en amar no solamente a los tuyos, sino también a tus enemigos, o a tus diferentes o semejantes o primos. Realmente si no tienes familia, hay una promesa, que en realidad ámalos, porque nunca estarás solo, serán una gran familia de hermanos en Cristo, que habitarán juntos y harán comunidad. Porque Cristo dijo que no es bueno que el hombre esté solo. Debemos habitar en comunidad, porque así también aprendemos a amar y a tolerar, a compartir, a aprender a perdonar. Así que le pido perdón, hermano, porque también cometí errores. Y en privado, pero no fueron con una mala intención de cometer genocidio. Pero en privado siempre quise hablar con una hermana a la cual todavía espero saber noticias. Y me gustaría conversar con ella. Bueno, tener largas conversaciones si es que tuviera la fortuna de que ella que te quisiera también. Pero en realidad es por algunas cosas que en realidad son que me tuvieron muy entristecido porque no tuve la oportunidad de aclararlas. Porque nunca hubo una intención, no tengo el don de Juan, ni hilo de ese tipo de conductas. La verdad es que les cuento, entonces primero, mejor en el confesatorio. Pero con ella, porque, o con, no sé, o no, porque yo no creo, nosotros los reformados nosotros confesamos ante Dios y no sé, pero bolsa porque sabemos que tenemos, la verdad es que tenemos que derramar nuestro corazón y pedirle perdón al Señor cuando hemos pecado fuertemente, pero encontramos perdón en Cristo Jesús.
No hay pecado que no pueda ser perdonado excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces Cristo Jesús viene a llamar a los pecadores porque sabemos que en su sangre hay perdón y en su sangre hay salvación. La sangre de Cristo limpia todo pecado. Yo lo creo así. Así que amo al Señor porque Él en realidad hace que nuestra conciencia pueda estar limpia. Y cuando pecamos también contra Él, lo traicionamos, hacemos daños a otros y rompemos los frágiles que son nuestros corazones. Entonces pecar es triste para nosotros. El espíritu constricta nuestro corazón y la verdad es que siempre deseamos reparar a quien hemos causado daño. Entonces siempre cuando alguien causa un daño desea repararlo cuando es cristiano, porque realmente no nos gusta pecar, nos duele y en realidad trae consecuencias. Eso, así que bueno, de ahí no pude conversar y aclarar la situación y también pedí perdón porque en realidad tenía mucho dolor. Mucho dolor, mucho. Pero en realidad, bueno, a veces uno también, a veces no se da la oportunidad porque, y cuando uno ha pecado, y porque realmente ya no está la persona, o a lo mejor se ha ido de misionera, o no sé, a lo mejor está en otro país, no lo sé. Porque después de que les cuento algo, y esto se lo digo al gerente, con mucha honestidad, porque también lo he enviado, y le pido por favor, mire, yo creo que la institución se limpia. Entonces, les digo algo, también he ido a campanario. He visto algo que me pareció hermoso, que ustedes hacen vigilia en las noches. Qué lindos son lindas las vigilias de las noches. Cuando era católico y en la misión católica de la universidad, hacíamos vigilia en las noches. Entonces Pablo Walker impedía que los niños carreteaban el último día, entonces se alargaba la vigilia y era de día. Entonces los que querían hacerse los que tenían preparado algunas chelitas por ahí, tenían que tomarse al desayuno, porque la vigilia era inteligente, no solamente un hombre que sabe distinguir lo feo de lo hermoso y lo bello, sino que él es muy inteligente. Pablo Walker, lo recomiendo, trabaja por ahí abajo, sí, en el San Ignacio del Alonso Valle. Sí. Hay que tomar la micro, ¡fum! Y se llega ahí y él también fue el director de Hogar de Cristo. Bueno, ustedes lo deben cachar, po, ¿sí? Po. En realidad, es que encuentro, de verdad, bueno, lo conocí en la misión católica y encontré que sí, po, le conté unos pecados atroces, de verdad, y me sentí ligado porque dije, en realidad él me hizo ver que también es él me condujo a los pies de Cristo. Entonces, así que en Cristo hay salvación. En Él encontramos perdón y paz en nuestro corazón. Chantos Tíganos, campanario. Qué lindo lo que hacen, me encantó. Lo encuentro una excelente idea. Es que la noche es especial. Porque es oscura, es misteriosa. Y ahí también uno puede caminar a través de los parques de la naturaleza y cómo esconderse, ¿sí? Es como escondida la noche. Me encanta. La noche es escondida. Es un lugar abierto pero escondido. Se escuchan una música con distintas tonalidades. Así que amo la noche. La amo, de verdad. No las tinieblas, pero sí la noche. Miren, me dirijo al Santuario Chanston, a todas las comunidades del Santuario Chanston de todo el mundo. Le pido por favor una cosa. Yo tengo la convicción que todos quieren cuidar la institución suya, ¿cierto? En este sentido, yo también quiero cuidar la iglesia, porque Cristo es la cabeza de la iglesia. Nosotros nos organizamos en distintas congregaciones. Yo no soy católico romano, soy sí católico, porque Cristo fundó una sola iglesia. En la cabeza nosotros somos el cuerpo. Entonces, yo siendo reformado, no creyendo en los dogmas que no están fundados en la Biblia, solamente yo creo solamente mi fe está fundamentada en la Biblia. Entonces y eso se lo expliqué a la hermana Gabriela muy sinceramente el primer día. No me escondí como como Esther, que que no le hizo, que en realidad frente oculto que era hebrea, sí, Esther, la reina Esther, increíble, ¿eh? Ella salvó reina Esther. Bueno, tuvo un gran maestro, Mardoqueo, un entrenador, pero corajudo. Sí.
buscar jugo. Y la que motivó a Esther a identificar cuál era su manto. Y ser instrumento de Dios para salvar a muchos hermanos que habían sido destinados a morir. Y esa mujer dijo, y si perezco, perezco, porque encomendó su vida al Señor y creyó en el Creador. Necesitamos nuevas Esther, nuevas mujeres que crean como Esther, que levanten la voz y digan, Cristo es el Señor. Para Él vivimos y a Él queremos glorificar en nuestras vidas, ya sea en la pobreza o en la riqueza, en el éxito o en el fracaso, siendo madres o siendo estériles, siendo padres o hijos. A Él glorificaremos y de testimonio a Él daremos hasta el último día de nuestras vidas, en todo lo que deseamos hacer. Y si perezco, perezco. Estaba preparada para morir. Ella no estuvo, su certeza de la salvación y de la resurrección estaba en ella. Estaba en ella, no habiendo visto a Cristo aún. Entonces, si nosotros ya hemos visto a Cristo resucitado, con mayor razón aún podemos creer que pueden haber muchas Esther en este tiempo que glorifiquen al Señor siendo mujeres temerosas de Dios que recibirán alabanza de su Creador. Confían en Él, lo conocen. Se ríen del futuro, no viven con ansiedad, porque viven por fe. Están enamoradas cada día más del mejor amante de los amantes, del varón de dolores, de Jesús, el amor de todos, de todas ustedes. ¿Quién podría ponerse celoso de que Jesús no le alcanza el amor para amarlas a todas? Tiene un corazón que arde por todas ustedes, así que con libertad entréguenle su corazón. Es Jesús, nuestro Salvador. Él es el Redentor, no hay otro, solo Él. Así que mujeres, no duden, en Él encontrarán a un hombre fiel, al Dios resucitado, al Mesías, al Salvador del mundo, que no hable con dobleces, ni tiene ambigüedades, sino que Él es la verdad, el camino y la vida. Quisiera decirles una cosa. Cristo nos llamó a amar a la iglesia. Es así como también hizo la analogía entre cómo es el matrimonio. Un llamado a amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Y a las mujeres también lo mismo. Amar a vuestros esposos como Cristo amó a la iglesia, dando su vida por ella. Entonces, si todos los cristianos amamos con pasión a la iglesia, lo pasamos bien. Amamos ahí alabar al Señor. Que el domingo sea un día de entretención. Es por eso que yo creo que es el domingo siempre. Creo que está a ser el llamado del día al mejor día. Porque en ese día hay fiesta. Es la fiesta grande del Señor. Incluso yo creo que hoy, es así como le escribí a muchos hermanos evangélicos reformados y de distintas iglesias en la semana, a decirle por qué. ¿Quién le está alimentando y compartiendo las noticias? A los niños del Sename. La noticia de que no son huérfanos, porque Cristo dijo que cuando Él partía dejaba a otro consolador, al Espíritu Santo. Así que también yo creo que esa invitación está hecha para ustedes. Creo que que no podemos dejar que solamente el Estado se haga cargo de nutrir los vientres y arreglar la situación que ha sido miserable y responsabilidad de todos los chilenos en Chile. La situación de los niños del Sename, en donde había más de 800 muertos. La UNICEF hizo un informe desastroso el 2018, la PDI también, y en donde hoy se hacen nuevos esfuerzos después de una nueva ley, de la 21.430, donde se hacen exigencias y se administra de nueva forma la situación de los niños, más de 6.000 niños en todo Chile, en donde ellos no tienen padre biológico, pero deben saber que sí tienen un padre de infinito amor. Y no somos nosotros
Somos nosotros quien más, los creyentes, a ir y contarles la noticia, porque ellos no la saben aún. Entonces tenemos un gran lugar donde ir, que es seguro la voluntad de Dios. Si nosotros preguntamos, ¿será la voluntad de Dios irle a contarle a los que no tienen papá biológico, que si tienen un padre en los cielos mejor que cualquier padre? Es la voluntad de Dios. Entonces, cuando nosotros oremos, Señor, danos conocimiento de tu voluntad, sabiduría, inteligencia espiritual, no hay duda que si le preguntamos, Señor, ¿es tu voluntad? Ir y predicarles el Evangelio y enseñarle todas las cosas que Cristo nos enseñó a ellos, a estos niños, adolescentes, en el estado que se encuentran, en la región que estén, de Arica a Magallanes, en Tierra del Fuego, donde se enciende las mejores hogueras y se cantan danzas y adoración al Señor, donde los últimos pueden ser los primeros. Es ahí, donde cada rincón de nuestra tierra los huérfanos deben saber que tienen un Padre que los ama y que envió a su Hijo a dar su vida por ellos. Derramó su preciosa sangre para limpiar sus pecados, y hay esperanza para sus vidas. Hay un futuro prometedor. Aunque padre y madre lo hayan dejado, con todo Jehová los recogerá. Y estarán con el corazón llenito y con el corazón contento y sus vientres también felices, porque también creo que el Sename le da buena alimentación. Creo que también nosotros los católicos de toda iglesia y congregación debemos ponernos de acuerdo para ir y llevarles en forma ordenada estratégicamente y con textos nuevos, a lo mejor en bilingües, acercarnos al Sename para ofrecer programas y nuestra presencia para poder compartir la palabra con los niños huérfanos de Chile. Para que el Señor levante en estos tiempos la bandera de los huérfanos, le pedimos al Señor, Señor, levanta la bandera de los huérfanos hoy, para que ellos sepan que Cristo los ama con pasión y que realmente Él dice, no impidáis que los niños vengan a mí. Y Él puso condena fuerte a todo aquel que hiciera un daño a los menores. Dijo, ay de aquel que tocara a uno de mis pequeños, mejor le sería amarrarse una cuerda en el cuello y tirarse al fondo del mar. Cristo fue severo con los vulneradores de menores. Es por eso que debemos cuidar la institución e impedir que pedófilos o cualquier maltratador de niños venga a manosear a uno de ellos. Entonces, nuestros ojos estarán ahí y deben estar ahí, no solamente para dar testimonio del Señor y contarles la buena noticia, sino también para entregarles afectos y ternura y darles también apoyo a esos tíos que trabajan, porque seríamos un apoyo para ellos. No es idea mía, yo creo que es la voluntad del Señor, porque Cristo dijo que teníamos que que el Evangelio tenía que ser predicado en toda tribu, lengua y nación, a través de todos nosotros, su iglesia. Es la misión a la cual no podemos decir que no. ¿Cómo vamos a decir que no a esta invitación? ¿Se imaginan que los domingos podamos reunir y hacer una celebración de niños en donde todos estén invitados y cánticos de adoración retumben en un Santiago que hace de nuestra la promesa que la verdadera religión es cuidar a los huérfanos, alentar a las viudas y alejarse de la corrupción del mundo? Haremos de Santiago viva la palabra y del Señor si hacemos esas acciones, a mis hermanos míos. Entonces hagamos viva la promesa del Señor haciendo esto. En realidad creo que es un hermoso desafío, que en realidad es... Con mi hija hemos estado orando tener la oportunidad y hemos insistido por redes sociales que nos abran las puertas para... ya sea para lavar la loza, pintar algo, pero que de a poco podamos irlos conociendo. Porque para mí la experiencia de conocer a los niños de María Ayuda que ustedes me permitieron fue maravillosa, encantadora y transformó mi vida. De verdad les digo, me dieron dignidad, porque en ese momento yo era perseguido también por la iglesia presbiteriana, donde era acusado de acusar falsamente a 2 hermanos. Donde mi hija que me contó por teléfono cuando era impedida de comunicarse conmigo por su madre, de que había escuchado una escucha pornográfica, y yo con honestidad le pregunté a los tíos y los tíos no quisieron hablar conmigo. Yo hice lo que la Biblia dice y fue donde ellos y les pregunté y no quisieron hablar, se negaron. Les requerí por teléfono, se negaron por correo, les insistí, me dio mucha pena que no me contestaran y entonces lo denuncié al pastor, a la congregación, pero no me creyeron, pensaron que yo era un loco y que estaba haciendo un falso testimonio contra mis hermanos, contra Ruth y Jorge, que yo les prediqué el evangelio, los invité a mi casa y juntos
compartíamos el Evangelio. Ellos estuvieron muchas veces en mi casa, Jorge. Dio los primeros pasos y en la iglesia, así que Jorge Fuica, te mando saludos y Ruth también. Ustedes saben que yo me acerqué a ustedes, entonces cuando ustedes se acercaron a mí, ya después, yo había hecho lo que la Biblia hace. Yo tenía mucho dolor en mi corazón cuando ustedes se acercaron, yo no podía hablar con ustedes por el dolor que tenía, porque ustedes estaban hablando no con honestidad, sino que estaban hablando con mentira, porque habían omitido que yo ya había hecho lo que la Biblia indica, primero hablar a solas con el hermano por el pecado que le estás imputando, y se soluciona, entonces no es necesario difundir la congregación, yo lo había hecho. Entonces yo no podía prestarme para una conversación hipócrita, porque más iba a aumentar el dolor cuando ya lo tenía. Fue doloroso para mí tener incluso que sospechar de ustedes. Sí, porque sabemos que la pornografía destruye la mente y hace también crear en nuestra mentalidad una patología mental que destruye las neuronas y también la forma en que vemos las mujeres como objeto. Porque sabemos que van a la belleza y ligera la hermosura. La mujer que teme al Señor, ¡esa será la amada! Sí, hermanas. Así que el temor al Señor es el principio de la sabiduría. Entonces sean sabias y amen al Señor de todas formas, porque no serán defraudadas, no serán avergonzadas. Cristo tiene un corazón gigante, como el corazón de Jesús. Hay una canción, El corazón de Jesús, que me encanta, de Cristóbal Alfonso. Me encanta esa canción, sí. Sí. Así que tú sufrías persecución también. Entonces, hija mía, tenemos gran tesoro en el reino de los cielos, porque sufrir persecución hemos sufrido. Entonces me expulsaron y me acusaron, el pastor me acusó cantando de la canción de niños, se bajó del púlpito y me hice acusación. Yo era amigo, el pastor conocía toda mi vida, cuando tenía algo que contarle, se lo contaba, él sabía intimidades mías y reconocía también, bueno, del divorcio y todo eso, él que conoció a mi papá que falleció ya, y a mi hermano. En realidad, yo le tengo mucho cariño todavía y me ha aconsejado muchas veces muy bien, y a mí me extrañó mucho la acusación que él me hizo. Me extrañó mucho porque no pensé que él podía pensar eso de mí. La verdad es que me dolió mucho, muchísimo, pero lo he perdonado en mi corazón y también le he pedido que él se acerque a mi ex señora para que permita que ella deje de impedir el derecho de mi hija y no la vulnere más, porque en este momento mi hija estaba sufriendo violencia física y psicológica por parte de su madre y en los próximos días hay una audiencia. Sí. Entonces le pido a Jonathan Muñoz que por favor interceda urgentemente, porque yo también he denunciado bien al pastor Rodrigo Silva, quien vino a mi casa a ofrecerme no ver más a mi hija, y él también le decía a mi hija, y de ese momento, desde el octubre de 2022, yo no puedo ver más a mi hija porque la madre lo impedía. Durante 7 meses no había medidas cautelares. Y así la iglesia toda le negaba el derecho a su hija de hablar con su padre, obstaculizar las llamadas telefónicas y no permitía verla. No me contestaba los correos de la iglesia, ni informaba que si asistía o no los domingos, la vulneraba. Entonces mi acusación era seria. Ustedes vulneraron a mi hija, le impidieron el derecho a ver a su papá y no le dieron noticias, esa conversación fluía. Así que la acusación es cierta, no estaba levantando falsas acusaciones, hermanos. Sí, es realidad, ustedes la vulneraron porque en su derecho de ver y permitir la comunicación fluida. Es más, Rodrigo Silva le decía en febrero de 2023 a mi hija que a escondidas que no viera más a su padre hasta que se tratara. Pero mi hija ya estaba avisada porque nosotros siempre nos adelantamos. La pía sabe todo que las acusaciones son falsas, sabe todo. Papá. Te cuento que Rodrigo Silva de forma astuta me está diciendo que no te llamas por esto. Y la madre le corta el teléfono y de febrero de 2023 Livón no me deja ver más a mi hija. En marzo recién se consiguió por medidas cautelares con un certificado falso en la Corte de Apelaciones de San Miguel. Y desde ahí yo no puedo hablar más con mi hija, desde febrero de 2023. Mi hija en ese instante tenía 8 años. Yo les cuento, Sotenos. Yo crié a mi hija durante 8 años, la crié en mis pechos. Yo lo criaba muchos más días que lo que decía el régimen de visita directo regular con permiso de la madre. A veces en la casa de ella, a veces en mi casa. Dejé todo por cuidar a mi hija. Así que sé lo que es ser madre y amo el trabajo de las madres. Me considero una madre. Pero soy hombre, no soy homosexual, soy hombre. Bueno, he estado soltero después de que no he estado con nadie, pero soy hombre. Y por lo tanto puedo volver a casar porque la causa del divorcio no fue un abandono mío del hogar, por si acaso. Así que les cuento, porque para mí es importante, como también dice la hermana Evangelina. Oye, ella fue misionera de África. ¿Cómo está? Le han ido a preguntar cómo está, porque ¿sabes qué? Me interesa, no sé cómo está. Vi al frente de ustedes, en la Concepción. Podríamos invitarla a ella también, tiene mucha experiencia, porque estuve en misionera de África. Oye, no tiene muchas comunidades.
Hoy es... Así que lo que yo les denuncié fue cierto. Entonces la querida de ustedes fue falsa. ¿Ya? Ustedes me culpan a mí de cosas que yo les denuncié y que son ciertas. Y que también lo que decía Rodrigo Silva me denunció a mi hija y es un delito castigado al Código Penal. Sí, así que es verdadero. He vulnerado a mi hija y Silva es un principal vulnerador y el que causó que Leibón no me dejara ver más a mi hija en octubre, es ahí que vinieron a mi casa, y después en febrero que mi hija no pudiera hablar más conmigo por teléfono. Esos dos eventos marcaron, interferidos por Silva, eventos críticos, donde mi hija ya no pudo verme más y donde Leibón no permitió que mi hija hablara más conmigo. Leibón la está vulnerando en este momento, la Rosa Ampuero, que la abuela la acusó de violencia física, psicológica y maltrato constante. Es así Leibón. Leibón la tenía abandonada, es por eso que yo me dediqué a mi hija y dejé mi trabajo. No era un flojo de mierda, como algunos decían, un vago, para que sepan. Las madres que se dedican a criar hijos realizan un gran trabajo. Y es por eso que amemos a las madres y dignifiquemos su labor. Entonces, seamos hombres también que luchan por pensiones dignas para todas las mujeres que hayan trabajado en las casas y han criado a sus hijos. Porque es una gran labor, sacrificada, abnegada, y que simplemente ha sido denigrada por la sociedad machista de chilena. Entonces, cuando a mí me dicen que no trabajaba así, trabajaba criando a mi hija y me sacaba la mugre porque la madre me hacía la vida imposible. Era un esclavo, pero por gusto. Un esclavo por amor. Cumpliendo mi deber no más hacía, porque simplemente los hijos son más... criar un hijo es lo más transformador y la bendición más grande. Así que para mí, mi hija se transformó en una amiga, partner, cómplice y hermana mía. Entonces, al quitarme a mi hija, me destruiste en la vida. He luchado 3 años, 12 escritos en Corte de Apelaciones. Estoy 3 con escritos en Corte Suprema. He vuelto a mandar nuevos escritos y estoy acusando a 2 jueces de prevaricación con la certeza de que ganaré los juicios. Estoy yendo a la Corte Internacional y Corte Penal. Tengo las pruebas de la prevaricación porque sus juicios fueron hechos con certificados desacreditados del Servicio Nacional de Menores, y también porque el abogado curador de las lides no se presentó en la audiencia donde se secretaron medidas cautelares el 6 de marzo del 2023. Por lo tanto, dice ausencia, dice medidas cautelares son nulas, son completamente nulas, porque mi hija no tuvo derecho de defensa. Y ella decía, no me separen de mi papá porque mi papá no me pega. Con él me enseña todo y él me cuida, él se dedicaba a cuidarme. Más no humillen más a mi papá, va. Él nos viene a cuidar. Así decía ella. Por favor, no me... Escuchen la voz del menor, dice la ley. Escuchen la voz del menor, escuchen la voz del menor. Dice la madre al rey Lemuel, en el versículo antes de donde habla de la mujer virtuosa. Dice, hijo mío, no gastes tu tiempo en lo que hace perder a los reyes que se olviden de la ley y de dar justicia al pobre. No te dediques a ser un mujeriego y bebedor de vinos, a un bebedor y un vagoneta, sino que alza la voz por los pobres, por el menor. Es así como la madre alentaba a su hijo, que porque para toda madre su hijo es un rey, así. Entonces así, para mí mi hijo es una princesa, reina de los cielos. No busco que sea la más bella ni dependo de la escuela para que la capacite. Yo la educaba. Yo le educaba también, iba al colegio también, que era un impuesto al Estado, porque en realidad estuve en colegio católico, no solo soy católico, entonces tenía que repetir oraciones que no cree. Entonces todo lo que ella hoy día es que le recibe en su mente mentira. Ella sabe que su papá está siendo vulnerado, que todas las acusaciones son falsas, está de conocimiento. Sabe que su mamá le está mintiendo y lo está vulnerando, está sufriendo. Ella la impide hablarme a mí. Durante 3 años la han torturado y hemos sufrido. La abuela no la ha podido ver solamente una vez. Entonces, chontotianos, por favor, ustedes también han cometido un gran error, que me acusaron a mí falsamente. Les digo, una tarde vino Roberto, un guardia que yo conocía, era el evangélico, pero yo no comparto su doctrina, porque a mí es un evangélico un tanto ligero, ¿ya? Nosotros estudiamos la palabra y confiamos en la fe de Westminster. Amamos al Señor y lo predicamos con confianza y valor. Entonces, él ya antes me había dicho que una apoderada me había hecho un comentario a mí. Yo, miren, le estoy hablando con verdad y también ustedes tienen todas las cámaras y lo pueden revisar. Yo nunca les saqué fotos a los niños y nunca toqué a uno de ellos cuando me dieron permiso, porque también sé que lo responsable que debía ser ante tal confianza que ustedes me permitían. No cometí ningún error y fui riguroso en eso. Muy riguroso, porque no iba a fallar. Era como si me entregaran algo muy preciado para ustedes, en donde yo no podía fallar. Porque si no, les perjudicaba a ustedes y también me perdía un beneficio a mí, porque a mí me daba mucha vida en ese momento estar siendo denigrado por la iglesia presbiteriana y también por los tribunales con un certificado mentiroso que impedía verme a hija, hasta el día de hoy.
es que lo doy solo, dando la batalla en el Poder Judicial y vamos a dar vuelta al partido. Va a ser un juicio histórico. Un juicio que no solamente va a ser un juicio para que le dar derecho a mi hija, sino que es un juicio donde nosotros decimos que será emblemático. Porque es la voz de los huérfanos la que le pedimos al Señor, la bandera que Él levanta en estos tiempos para avivar su obra, como decía el profeta Habacuc. Señor, aviva tu obra en medio de estos tiempos, para que sepan todos los huérfanos o los incrédulos que hay un creador que los ama, que ya no somos fruto de una evolución y que somos seres descendientes del mono y que no tenemos moral o responsabilidad ni conciencia de Dios, ni posibilidad de conocer a nuestro Redentor, sino que somos imagen y semejanza del Señor. Entonces le pedimos al Señor que levante la voz de los huérfanos, la bandera de los huérfanos. Eso es lo que representa este juicio. Es por eso que yo les pido también su apoyo. Y que también crean, y lo comprueben en las cámaras. Y le pregunten a los trabajadores como don Pedro y don Luis. Y otros que saben que la acusación que me hicieron 2 apoderadas o 3 fue falsa. Que a mí me acusaron de sacarle fotos a los niños. Yo nunca le saqué fotos a los niños y puse mi celular a disposición de la hermana Fabiola y de toda la hermana Clarita, la hermana Josefa y otras más para que lo revisaran incluso peritos. Yo nunca lo hice. Levantaron falso testimonio y me hicieron un gran daño. Un día en la tarde estaba un señor de ojos claros que me conocía a mí, porque nos saludamos, tenía una hija pequeña que andaba en skate. Yo solamente la saludé de lejos. Y muchas veces yo compartía con apoderados que estábamos en el otro lado del lado de los gentiles, donde íbamos apoderados que no pertenecían a las congregaciones, pero sí éramos constantes, estábamos todos los días ahí y compartíamos, éramos un grupo. El Teo, el Wildo, con sus hijos, y realmente éramos un grupo, era un sector que ustedes otorgaban a los que no eran de su congregación y era algo como entregar el amor de Dios a los no creyentes o a los que no pertenecían a su mismo grupo. Así que yo me sentía parte. Me sentí muy acogido. Yo siempre compré mi Coca-Cola a la librería como justificación también para saludar. Y de poco ir conociendo. Entonces y eran, de verdad, incluso una vez me dijeron, oye, ¿puedes irte a dormir acá? Sí, siéntate como en casa. Me decían, no, la mano abajo, me dijo, oye, nos encanta que vengan aquí, miren, pueden dormir, pueden trabajar, ven nomás con tu computador, si son bienvenidos. En realidad, qué amor más grande estaban dando. En ese momento yo sentía que me estaban predicando, de verdad. Gracias, hermana. De verdad, mira, yo soy un crítico de tu doctrina, no creo en los santos ni que María es correcta, pero realmente con humildad, yo te digo, tú me has predicado el evangelio con los hechos, con siendo acogedor, con siendo protector, con dando un lugar de seguridad para que otros puedan también leer un libro, reflexionar, orar y conocerse. Así que gracias, porque han hecho misión en un lugar desértico. Han sido como Juan el Bautista, que predicaba en el desierto confiando que la palabra nos llega vacía. El Señor dice que su palabra nos llega vacía. Así que donde estemos podemos hablarle al Señor y confiar que cuando prediquemos y anunciemos al Redentor su venida, no es trabajo perdido, no será en vano, dará su fruto. Es su promesa. Así lo creo. Ciertamente así será. Y llegará a convertir nuevos corazones. Entonces, de repente una tarde, ese hombre me puteó, me garabateó y no sabía por qué. Yo estaba cerrando un libro, te estaba oscureciendo. Yo no he dicho nada, de verdad. Y Roberto empezó a agarrar con la y sacó un palo. Y me echaron a garabatos como delincuente. Hermanos, yo todavía no les cuento algo. Me puse a llorar. Porque nunca había visto tanta violencia en ese hombre. Y en un Roberto que me conocía y conversábamos juntos. Y charlábamos a veces, incluso caminábamos. ¿Sí? Caminábamos conversando de la vida. Sí, me hablaba de su papá, de su religión, que yo también era evangélico, pero en realidad no practicamos la misma doctrina. Pero también orábamos. Una vez me pidió disculpas por un apoderado que me acusó falsamente. ¿Sí? Entonces me pidió disculpas y oramos. Y yo, con buena intención creí, pero después cometí el mismo error. Y me echaron con garabatos y me impidieron entrar. Y después me comentaron cuando fui de nuevo a hablar con Don Hugo y decir que se acaso habían retirado esa denuncia, Daniel me humilló. Me dijo que era un cabrón chico, me amenazó con el palo y casi me pegó. Sí. Entonces fui a Don Hugo varias veces, como 6 veces, a aclarar la situación. Y me dijeron que la situación, yo no podía entrar, le habían avisado a los carabineros y a la Municipalidad de la Florida. Entonces me identificaron
porque tres abogadas me han denunciado que que he sacado fotos a los niños y cosas así. Y eso es falso. Yo supe después que Isabel Margarita, la hermana, había hecho una reunión y vieron el video y el don Pedro me dijo, Andresito, venga para acá. Se me vio caminando y me dijo, ¿sabes qué? Es puro chamullo. Nosotros no vimos nada. Luis también me junté a comer una pizza y también me dijo en eso. Así que por favor no los despidan. Están hablando la verdad. No lo despidan. Señor gerente, no lo despida. Entonces que le digo algo. Miren, las hermanas saben. Yo me he encontrado con muchas hermanas, las hermanas saben. Miren, quiero saber primero todo es. La hermana Josefa, ¿cómo está? Hermana Josefa, ¿usted está en libertad o está en una cárcel, en un campo de concentración? Porque después de eso que me pasó, yo sentí que era un campo de concentración. No sentí que era el mismo lugar, porque ya no podía entrar. Entonces, estoy preocupado, porque la verdad es que quisiera ser usted, yo le mandaba mensajes y yo no sabía nada. Entonces, por si acaso, no sé, mando saludos y le quisiera pedir al gerente que por favor, estamos hablando de algo muy serio. ¿Sabe por qué? Porque a mí me ha hecho denuncias falsas en los tribunales. Y entonces necesito comprobar mi inocencia. Y necesito que mi hija no sea humillada con tener un padre acusado falsamente. Porque usted humilló a mi hija a hacerme esa acusación. A ver, ¿qué hija se siente feliz? Y no humillaba, y no menoscababa cuando le dicen que su padre es un peligro y no puede entrar a tal lugar. Usted menoscabó a mi hija. Señor gerente, le digo algo. Cuando un padre le humilla a su hija, un padre no está feliz. Le va a hacer ver que usted pecó ante el Señor y también ante una niña y ante su padre. Yo no estoy defendiendo mi honra. Porque sé que soy inocente. Mi conciencia lo dice y el Señor lo sabe. Y ustedes también lo saben porque pueden ver las imágenes. Do re mi, señor Isabel, hermana Isabel Margarita. La perdono, pero no lo haga más. El Señor la perdona. ¿Ya? Ustedes saben que yo era incapaz de eso. Y ustedes saben que cuando me equivoco, los cristianos pedimos perdón y también tratamos de corregir nuestros errores. Entonces creo que es una mentira, no puede echar a perder todo. La mujer sabia edifica su casa, la necia la destruye. Entonces es por una mentira que alguien inventó de una niña que pertenecía a vuestra congregación, inventó un falso testimonio, que es un pecado. Están los 10 mandamientos, no levantar falsos testimonios contra tu prójimo. Y trae sanciones graves. Hermanos, han pecado y se los debo decir. Entonces arrepiéntanse por el amor de Dios. Les pido a mi hermano Andrés Guzmán. Y les pido por favor, porque es urgente. Yo debo cuidar a mi hija y también darle seguridad de que ella está cuidada no por un hombre que tiene fama de vulnerador, sino por su papá que la ha cuidado con santidad, pureza y amor. Con ella yo la crié durante 8 años. Yo nunca he vulnerado a mi hija. Dios lo sabe, yo al Señor lo pongo por testigo. Y a los que me han espiado, que han omitido ser testigos en los tribunales, pero sí observar todas nuestras vidas en forma privada, saben de lo que estoy diciendo es verdad. Entonces, hoy día estoy enfrentando una situación en donde debo aclarar todas las falsas acusaciones. Entonces, le pido al señor gerente que por favor saque esa acusación y emita un comunicado personal que me lo pueden enviar a mi correo. Mi nombre es Andrés Guzmán y mi correo es andguzman@hotmail.com. También se puede comunicar conmigo al celular 569-798-1756. Señor gerente, le pido por favor, usted como gerente, yo también le cuento, he trabajado en la empresa privada y un gesto así, un gerente se despedido y sin indemnización. Entonces, creo yo que es su obligación de usted, como cristiano y también en su rol de administrador, más aún de una iglesia, en donde a mí Don Hugo me dijo que también era un territorio privado. Yo creo que es una mala justificación y argumento que usted debe argumentar, porque si es iglesia, no puede prohibirle a la iglesia la entrada a nadie. Que no haga daño, que yo me portaba bien. O sea, pregunten el testimonio que da y le doy muchas gracias. O sea, estoy muy agradecido. Si hubiese podido hacer algún aporte que no implicara, y porque nos respetábamos mutuamente, o sea, aprendíamos a convivir juntos. Entonces yo de verdad estoy súper agradecido. Pero ¿cómo permitir que una mentira de 2 o 3 apoderadas, que por ser parte de su congregación tienen el beneficio de levantar falso testimonio? Todo lo contrario. Si son miembros de su congregación tienen más conciencia de pecado y deberían tener más celo por cumplir la ley de Dios y los mandamientos con el prójimo y no levantar falsos testimonios, más aún conociendo las imágenes que sus trabajadores me comentaron a mí
y me hacen tener la seguridad de que todo el mundo va a dar testimonio y van a ser, porque van a ser citados en tribunales si ustedes no lo aclaran voluntariamente, porque yo debo hacerlo. Debo hacerlo porque debo luchar por aclarar todo en tribunales para lograr la tutela de mi hija, porque mi hija está sufriendo vulneración y esto se está discutiendo en tribunales. Entonces les pido, por favor, cumplan con su deber de emitir este comunicado, porque si no lo tenemos que aclarar mediante una querella. Y yo no quiero querellarme, pero si no, no tengo la otra opción. Porque mi hija, imagínense, si yo viajo, me pueden detener en cualquier parte, no me pueden, corro riesgo, porque en otra parte tenía un pequeño antecedente, cariño, papá, y te vaya a migración. Te digo algo, a mí me han detenido en Francia, me han detenido en algún lugar, Estados Unidos, por cualquier cosa. Entonces, conozco un amigo que fue detenido en Corea del Norte, estuvo 30 años, ya falleció, don Eduardo, en Corea del Norte, y no supo dónde estaba más su esposa. Se desapareció. Así es. Entonces, te digo algo, yo también, nosotros con mi hija deseamos viajar. Yo he viajado por otros países, he estado en Nepal, en Europa, en Norteamérica y en otros, en Sudamérica, varias veces en Perú, escalando y en expediciones en varios lugares. Entonces vamos a viajar en los próximos años y necesitamos contar con la tranquilidad de que nuestros papeles están bien y se han aclarado todas las falsas acusaciones. Entonces, esa es una. También debo proteger la honra de mi hija y no quiero que sea avergonzada y menoscabada en ninguna parte, porque lo que han dicho de su padre es falso. Y también es un deshonra al Señor, porque cuando tú atacas así a un hijo de Dios, te digo algo, a Dios no le es indiferente cuando atacas así a uno de sus hijos. Dios defiende y respalda a sus hijos y les ame humo por las narices cuando atacan a un juego de ellos y los sales a defender. Entonces, señor gerente, le digo algo, estamos hablando en términos, argumentos claros de que por favor le pido algo que es concreto, que emita un comunicado a todos los... porque Campanario me permite la entrada. Sí, pero yo no yo entré a Campanario, pero sí realmente es solucionar este tema porque está perjudicando a mi hija y mi hija es urgente, su deber, porque usted cuando cometió una injuria tiene una obligación. Lo hice él con el Código Civil. Entonces tiene la obligación de aclararlo y decir la verdad. ¿Ya? Entonces lo podemos... la idea es que vamos a ser amigos y ser más amigos. Porque Cristo dice... No nos conformemos con eso, sino que realmente transformemos eso en un paréntesis y que sea aclarado. Pero les pido por favor, y también es su obligación, como cristianos y también como ciudadanos, porque saben la ley. ¿Ya? Se está tratando de la honra de mi hija. El Señor también cuida a los niños y dice que condena a aquel que trate mal a uno de sus hijos. Entonces, más aún, Jesús dice que ama a los niños y hay advertencias fuertes a aquel que no cuida. Y también si nosotros atacamos al que cuida a los niños, estamos atacando a los niños mismos porque quedan desprotegidos. Cuando tú atacas a alguien que cuida a los niños, desproteges al niño. Cuando tú me apartas de mi hija, juez, estás dejando en riesgo a mi hija. Y así como los pedófilos actúan, se apartan y se engrupen a los niños y abusan de los niños que no tienen papá o lo han abandonado o han aplicado certificados falsos para alejarlos. Entonces mi hija está en riesgo, hombre. Juez, te lo repito, Corte Suprema. Entonces, no colaboren con el destructor, chonstotianos. Le pido por favor a Alemania también que actúe, al Vaticano, al Papa, a toda la episcopía, a todas las parroquias y a la parroquia también San Vicente de Paul, que todos me conocen y están orando por mi hija también y saben de la situación que tengo con Santo Chonto. La verdad es que todas las hermanas saben y todo el mundo lo sabe. Entonces lo he hecho público porque así dice la Biblia. Yo lo fui a hablar personalmente, lo he insistido y lo que te he pedido y no hay solución. Simplemente no me responden y creo que le digo algo, es una pésima testimonio. Porque también a los locos Cristo les respondía y los sanaba. Entonces no están hablando con un loco. Pero si los tuviera, creo que Cristo le hablaría y lo trataría con dignidad, no con indiferencia. Con la que ustedes me han tratado. Y me han menoscabado, lo digo. Porque han menoscabado a mi hija. Sí. Y estás deshonrando al Señor. Entonces te pido por favor a toda la congregación de Chontot que lo hagan. Y en mí hay perdón, absolutamente. Pero sí yo no voy a parar hasta que esto se logre. Entonces, por favor, es mejor que se haga voluntariamente, que se aclare. Lo pueden enviarme a mí nomás y yo lo presento en tribunales, ¿ya? Que yo lo apruebe, la reacción, y que sea aclarado. ¿Se entiende? Yo no necesito que se me honre. No me interesa eso. O que sea publicado en una cuestión. No, me lo pasan a mí y yo lo presento en tribunales.
Yo lo publico en la página web, en mi página en Instagram. No necesito que me pidan disculpas públicas en ni una de esas leceras. Porque yo ya los perdoné en mi corazón y los sigo amando. Y, y, mm, y, y en realidad no me gustaría tener las puertas cerradas, weón. Y que todo no terminara en mocha, sino que realmente en reconciliación. Eh, porque estamos enamorados y el amor nos mueve. De Jesús. Y Jesús hace que los que estuvieron enemistados puedan volver a ser amigos. Y más amigos que antes. Y así verán cuántos se aman y creerán. Y daremos testimonio del Señor con nuestra reconciliación. Les pido ese favor. Andrés Guzmán. Que tengan un buen domingo. Chao.